decía, ¿no? El doctor Len, que Ho'oponopono significa amarse a sí mismo. Si usted desea mejorar su vida, usted debe curar su vida. Si usted desea curar a alguien, incluso a un criminal mentalmente enfermo, usted debe hacerlo curándose a sí mismo. O sea, todo empieza en mí. Joe Vitale, ¿no? Que también fue alumno del doctor Len, ¿no? Que aprendió Ho'oponopono también con el doctor Len, le preguntó cómo hacía él para curarse a sí mismo, ¿no? Y él dice, yo simplemente decía, lo siento mucho, te amo, una y otra vez. Solo eso. Sucede que amarse a sí mismo es la mejor forma de mejorarse a sí mismo, y en la medida que usted se mejora a sí mismo, mejora su mundo. Entonces, el doctor Len decía, dice, yo comenzaba a pronunciar estas palabras en silencio, lo siento mucho, te amo, pero no lo decía para nadie en particular. Estaba simplemente invocando al espíritu del amor para que él curase dentro de mí mismo lo que estaba creando aquella circunstancia externa. Y acá hay que hacer una aclaración porque hay mucha confusión, ¿no es cierto? Ahí fuera. Cuando nosotros vemos una circunstancia ahí fuera y hablamos de responsabilidad, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos creer que nosotros somos responsables y por tanto culpables de lo que está sucediendo ahí fuera, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si mi hijo está enfermo, la culpa es mía. Yo soy responsable de que mi hijo esté enfermo. O, no sé, mi madre es maltratadora, entonces yo tengo la culpa. Soy responsable de que... Yo siempre tengo que trabajar en mí. Eso el doctor Len lo dejó bien claro. ¿Qué significa que tengo que trabajar en mí? Quiere decir que yo tengo que trabajar en mi manera de ver, de percibir las situaciones. ¿Sí? No en la manera de que porque algo está mal ahí fuera, entonces yo ahora me voy a hacer responsable y me siento terriblemente culpable. Sino en ese sentir, en eso que me provoca eso que yo veo ahí fuera, ¿no? Con toda sinceridad, hablando en caminos espirituales, técnicas de curas alternativas, el de dominio de la mente, que ya estudió, visualizó y puso en práctica, ¿no? Le preguntan a Joe Vitale, ¿todo esto tiene efecto, trae satisfacción, funciona siempre, sin excepción? Y Joe Vitale dice, con certeza no. ¿Ya se preguntó por qué? Porque son entretenimientos de la mente, entretenimientos que le hacen pensar a usted que tiene el mando. El doctor Len dice que siempre hay que preguntar quién está al mando. Yo, como persona, no hago Ho'oponopono. No puedo, no tengo ningún poder como persona, como cuerpo, como esta existencia física. El que hace el Ho'oponopono es el que está al mando, que es ese famoso superconsciente, supraconsciente, divinidad que le llaman. Entonces yo no tengo ningún control sobre las situaciones externas, ni siquiera sobre mí como persona. Los verdaderos milagros suceden cuando usted deja de lado esos entretenimientos, todo eso que la mente intelectual me dice, y confío en aquello que no tiene nada que ver con la charleta mental que me da acá la cabeza. Eso divino en nosotros, a lo cual estamos todos conectados, así ese que nosotros llamamos el malo, el criminal, el no sé cualquiera, todos estamos conectados a eso, ¿no? Eso es lo que permite el Ho'oponopono, que yo pueda permitir que eso más grande que yo, llámenle la divinidad, llámenle Dios, llámenle como quieran, no importa el nombre, podemos decir eso, trabaje a través de mí, trabaje, o sea, ser un canal y permitir, eso es lo que yo hago.
O sea, como mi mente consciente es la que se da cuenta y dice, esto me está haciendo sentir en conflicto, y entonces inicio el proceso de limpieza. Yo soy el que inicio, pero yo no limpio, yo no soy la que limpio. Silvina como persona, ni ustedes como personas pueden limpiar, ¿sí? Lo único que hacemos es permitir, ¿no? Entonces el Ho'oponopono significa corregir un error o hacer lo correcto. Y hay que tener mucho cuidado cuando decimos lo correcto, porque yo como persona no sé qué es lo correcto, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber qué es lo correcto para tal persona o para mí, ahí no estoy practicando Ho'oponopono. Esta famosa Morna, ¿se acuerdan que dijimos hace un rato? Que se llamaba Kahuna Morna Nalamaku Simeona, que fue la que le enseñó al doctor Len este Ho'oponopono autoidentidad, explicaba cómo practicarlo, ¿no? Y ella decía muy, muy, muy claro que el intelecto, ¿saben lo que es el intelecto, no? La mente esta que yo le llamo, esta que parece que soy yo que piensa todo el día. El intelecto, decía Morna Simeona, no dispone de los recursos para resolver problemas. Él solo puede manejarlos. Y vamos a comprender bien lo que quiere decir con esto. Yo por mucho que piense, no voy a lograr nada. Solo agotarme pensando, ¿no? Entonces, mi mente, como mi mente intelectual, ¿no? Esta que todo el día está activa, porque yo tengo que tomar conciencia de que estoy todo el día pensando, estoy en la cabeza. Es el problema de todos los seres humanos, ¿no? Y todo, el Ho'oponopono y cualquier otra terapia que practique, funcionan cuando yo dejo de lado la cabeza. A veces uno quisiera sacársela de la cabeza, ¿sí? ¿No? Porque el problema es pensar. Creer que yo pienso por mí mismo y que yo sé, que tengo el control, o sea, que yo estoy al mando de todo. Ese es el gran problema. Por eso practico Ho'oponopono y no me funciona, porque yo lo hago y digo gracias, o lo que diga, las palabras, las que repita, con una expectativa, o sea, una intención oculta de que yo quiero lograr eso. Entonces, como yo hago Ho'oponopono para lograr eso y no sucede como a mí me gustaría, entonces digo que no funciona. Al hacer Ho'oponopono, decía Morna Simeona, usted pide a Dios, nombra la palabra Dios, a la divinidad, para el que no le gusta a Dios, que limpie y purifique el origen de estos problemas, o sea, la causa, que son los recuerdos, las memorias. ¿Qué memorias, recuerdos hay enterrados en mi inconsciente que provocan esto que yo ahora le llamo mi problema? ¿Sí? Ahora, si yo lo quiero resolver pensando, voy a buscar causas imaginarias, o sea, fabricadas por mi intelecto, y voy a decir, esto es por esto, por esto y por el otro. Porque la mente intelectual funciona así. Si esto, esto. Si esto, esto, ¿no? Es el famoso if then en inglés. Si esto, esto. Es una línea horizontal, ¿no? De un tiempo, espacio, donde yo digo, estoy acá y pasa esto, o sea, como me pasa esto, entonces ahora va a pasar esto, y esto, y esto. Y voy caminando por como una cuerda floja, ¿no? Así es por donde nos lleva la cabeza, el intelecto. Entonces así no podemos nunca resolver nada, porque entonces yo no estoy ni soltando ni confiando. Yo estoy totalmente metida en mi cabeza, en creerme, en que yo sé y que estoy al mando de todo. Bien, eso me provoca también frustración, porque como no pasan las cosas que yo creo que deberían pasar, eso me provoca frustración. A todos, ¿eh? En el proceso
Cuando yo permito, o sea, cuando yo digo lo siento, gracias, te amo, yo lo que estoy haciendo es abrirme, o sea, salirme de la cabeza y permitir que esa energía que está, podríamos decir, estancada, acumulada, ¿m? se libere y se transmute. O sea, lo que está oscuro se ilumine. Entonces yo lo pueda ver y soltar. O sea, dejar ir, ¿no? Entonces, en el Ho'oponopono, dice Morna, no hay culpa. No es necesario revivir ningún sufrimiento y no importa saber el porqué del problema. Sí, o sea, no hay que analizar, porque ya el que analiza siempre es el intelecto, ¿no? En el momento en que uno, acá está la clave del Ho'oponopono, ¿no? Para empezar a practicar. Yo siempre tengo que estar atento, porque lo importante es estar atento a cómo me siento continuamente. Mi cuerpo es como un gran, por eso lo kinestésico, ¿no? Un gran detector, podemos decir, de mi sentir, de cómo me estoy sintiendo. Entonces, en el momento en que yo noto que dentro de mí hay algo incómodo, ya sea en relación con una persona, con una situación, con mí mismo, con una enfermedad, con lo que sea, ¿sí? Empiezo el proceso de limpieza. Y pido, si no me gusta Dios, a la divinidad, divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo para este problema. Se puede decir, en vez de contribuyendo, que es un poco difícil la palabra, lo que está ocasionando este problema o la causa de este problema. Porque la causa está oculta en las bóvedas del inconsciente, yo no las veo. Tampoco me interesa saber cuáles son, porque si no ya estoy analizando y preguntándome por qué, ¿no? Solo pido, limpia en mí lo que está causando este problema. Porque lo que está causando que yo me sienta así. Por eso el doctor Len tenía esa famosa pregunta, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en mí? En mí. Entonces, pero no en mí y sentirme erróneo porque me está pasando algo, no, en mi interior. Eso es algo que está más allá de mí, que tiene que ver con mis memorias y yo no tengo ni idea. Entonces ahí, después de pedir, comenzamos a repetir la secuencia de frases, ¿no? Lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Varias veces. Puede ser que alguna de esas palabras, estas 4 palabras, me guste más, ¿no? Me haga sentir mejor. Entonces, yo elija alguna de esas palabras. Volviendo a lo que dice Morna de las palabras, yo puedo elegir una que me vaya mejor. A veces nos sentimos mejor con gracias, a veces mejor con te amo, ¿no? Con lo siento. Cada uno elige la que le gusta más y si no repite las 4, no importa eso. Acá le vamos a hacer una aclaración, a pesar de que ya todos lo sabemos, pero vamos a recalcar, ¿no? Que cuando decimos lo siento, estamos reconociendo que algo, no sabemos qué, me está causando este sentir. De bronca, de tristeza, de malestar, de lo que sea. Entonces yo quiero perdonarme internamente por esto. Al decir perdóname, le estamos pidiendo a Dios, a la divinidad, ¿no? Que nos ayude a perdonarnos. Te amo transmuta la energía bloqueada, que es el problema, siempre el problema es la energía bloqueada, en energía que fluye y nos vuelve a unir con lo divino en nosotros, con ese estado, como le llaman famoso, el Ho'oponopono cero. El estado cero es un estado donde no hay pensamientos. Y si hay, yo los dejo pasar como nubes así, o como un río que fluye, pum, 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 y no le presto atención. Porque cada vez que yo vuelco mi atención hacia la mente, hacia la cabeza, ahí sufro.
Porque la mente tiene un mecanismo, sí, un mecanismo en el que es como una voz, ¿no? Que me habla continuamente y por lo general nunca me habla bien de mí. O si no, me habla bien mal de los demás y me habla bien de mí, ¿no? Hay diferentes cosas que puede hacer la mente. Depende de la programación que tengamos, ¿no? Bien, el gracias es una expresión de gratitud y de fe en que todo va a ser resuelto. Eso es confiar. Lo dejo. No hago el proceso y después estoy atento a ver si pasa algo. Porque vieron que es así, somos así como los niños, ¿no? No, lo dejo. Y me olvido de eso. No tengo que transformar ninguna espiritualidad ni ninguna terapia, lo que sea que hagan. Bueno, acá estamos hablando de Ho'oponopono, obviamente. Como una obsesión, porque todo lo que se transforme en obsesión no es bueno. Si yo estoy todo el día repitiendo gracias, todo el día, todo el día, todo el día, ¿no? Bueno, por ahí me puede servir para no estar tanto atenta a mis pensamientos, ¿no? Pero la mente también tiene una función que es muy satisfactoria y bonita, que es la de pensar. Por ejemplo, si, no sé, quiero leer un libro, ¿no? O disfrutar, no sé, algo que tenga que prestar atención a eso, mi mente funcional me sirve para poder comprender eso que estoy viendo, ¿no? Que estoy aprendiendo o que estoy haciendo. Entonces no voy a estar todo el día como un loco obsesivo haciéndolo, ¿no?